hoy en esta noche. Bienvenido, hermano. Bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Estamos contentos esta noche. ¡Wow! ¡Qué felicidad!, ¿no? Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra de Dios. Y este día pues es una nueva misericordia de parte de Él para con nuestras vidas. Vamos a compartir esta noche un pequeño tema. No voy a dar contexto del mismo, pero yo pues supongo de que usted ya está en contexto, o por lo menos entenderá el contexto de dicho tema. Y en esta ocasión vamos a hablar de una iglesia deseable, o una iglesia deseada. Y vamos a basarnos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Cuando usted lo tenga puede contestar con un amén. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé lo que no puedes soportar, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Oramos esta noche. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Dios mío. Nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Dios, que seas tú en esta noche hablando a través de nosotros. Que seas tú, Dios mío, perdonando nuestras fallas, nuestras iniquidades. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, purificando nuestras lenguas, purificando nuestros labios, Dios mío, que así como hiciste con Isaías cuando vio tu gloria y cayó como muerto, que enviaste a tus querubines, Dios mío, que pusiesen carbón encendido en sus labios para purificar su lengua, para purificar sus labios, Dios mío, también puedas purificar los nuestros esta noche. Que tú nos des, Dios mío, espíritu de profeta para hablar, inspirados por ti, y un espíritu de sabiduría para hablar con sabiduría, Dios mío, inspirados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos entendemos que cuando Juan escribe el Apocalipsis estaba desterrado, había sido exiliado a una isla llamada Patmos, y que estando en esa isla, él tuvo lo que era la visión de todo lo que es el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Después de que él tiene la visión del Hijo del Hombre, del Cordero de Dios, en Apocalipsis 1, que lo ve lleno de gloria, lleno de majestad, entramos al capítulo 2, donde él recibe una orden de escribir 7 cartas para 7 iglesias diferentes. Una de esas iglesias era la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, de la cual Pablo fue ministro durante cierta cantidad de tiempo, aproximadamente 3 años, según Hechos 19:20. Entonces,
esta iglesia que había sido fundada principalmente por Pablo, aunque después de Pablo pues llegó Timoteo a servir como líder de la congregación. Esta iglesia, Dios viene y le da la orden a Juan de que le escriba una carta a su líder, al ángel de la iglesia, dice ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora bien, hablemos un poco del contexto cultural de la iglesia de Éfeso. Éfeso, según algunos estudiosos, arqueólogos y expertos en historia y arqueología, dicen que Éfeso estaba situada en lo que actualmente es Turquía. Era una de las 7 ciudades importantes de Asia Menor, nuestra actual Turquía, cerca del mar Egeo, siendo uno de los puertos comerciales más importantes del Imperio Romano. Su posición geográfica la convirtió en un centro neurálgico de comercio, cultura y religión. Es decir, era una especie de ciudad cosmopolita, como lo que vendría siendo San Pedro Sula para nuestro país. Con una población aproximada de 250.000 habitantes, Éfeso era una ciudad cosmopolita, multiétnica y profundamente influenciada por el paganismo greco-romano y el culto imperial. Algunas de las obras más importantes de esta ciudad, o la obra arquitectónica más importante de esta ciudad, era el templo de la diosa Diana, o el templo de Artemisa, el cual era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No solamente era un centro religioso, sino que era también como una especie de banco internacional, es decir, era una ciudad comercial, en donde muchas ciudades comerciaban, o donde la mayoría de personas iban a comercializar sus objetos. Era una ciudad de transacciones, a lo mejor trueque, a lo mejor intercambio de bienes, pero de que había comercio, había comercio. Era un motor turístico religioso. Es decir, la gente iba a la ciudad de Éfeso en parte por conocer la ciudad, por conocer su arquitectura, por conocer las obras importantes, las edificaciones importantes de dicha ciudad, pero también por cuestiones religiosas, es decir, para pedirle a su Dios, para pedirle a su deidad, etcétera, etcétera. También era un símbolo de identidad cultural, es decir, aquella persona que se llamaba Efesio, o que decía yo soy de Éfeso, yo vivo en Éfeso, era una persona que demostraba una seguridad y se sentía identificado porque para él ser de esa ciudad era prácticamente su vida. Ahora, el culto de Artemisa estaba estrechamente ligado a la inmoralidad sexual y ritual, la superstición y la idolatría, lo que hacía del contexto de Efesio un entorno hostil al cristianismo. Sin embargo, en uno de sus viajes misioneros, Pablo llega a esa ciudad y funda ahí una iglesia. Éfeso fue una de las iglesias más privilegiadas del cristianismo primitivo. Pablo ministró ahí aproximadamente 3 años, según, como les comenté, Hechos 19 y Hechos 20. Timoteo fue pastor de ese lugar, según 1 Timoteo 1.3. Dice 1 Timoteo 1.3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces, Timoteo vendría siendo prácticamente el sucesor de Pablo en esa congregación o en esa iglesia. Según la tradición, después de que el emperador que había desterrado a Juan, al apóstol Juan, a la isla de Patmos, según la tradición, Juan regresa otra vez de Patmos y ministra en Éfeso. Es decir, según la tradición, Pablo residió y ministró en esa ciudad. Obviamente no hay base bíblica para eso, pero les digo según la tradición. Desde su origen, Éfeso fue una iglesia bien enseñada, con sólida base apostólica. Sin embargo, como ustedes sabrán, hemos estado tratando de compartir una serie de estudios bíblicos relacionados con escatología. Y dentro de la rama de escatología y dentro del dispensacionalismo, que es la línea que siguen la mayoría de iglesias evangélicas, cada una de estas iglesias que aparecen en Apocalipsis,
Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo, etcétera, etcétera, representa una edad o periodo eclesiástico partiendo del cristianismo primitivo en la noche del Pentecostés o en el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. De modo que Éfeso representa una de esas edades. Representa una edad comprendida entre el primer siglo y el segundo siglo. Desde una lectura historicista sostenida por numerosos intérpretes a lo largo de la historia de la iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 no solo representan congregaciones locales reales del siglo I, sino también 7 periodos sucesivos de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés hasta la consumación escatológica. Bajo esta premisa, Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, la iglesia que surge a partir del año 33, pongámosle, hasta el año 100, pero abarca mucho más. La iglesia apostólica llegaría básicamente hasta ahí, que es cuando muere Juan. Pero la edad de la iglesia de Éfeso, como figura profética de la iglesia, de lo que habría de venir en el futuro para la iglesia, comprende aproximadamente a finales del siglo II. Abarca aproximadamente desde el año 30 hasta finales de los siglos I, del siglo I o inicio del siglo II. Es una etapa del fundamento doctrinal, expansión misionera y pureza original. Cristo, al dirigirse a Éfeso, no solo evalúa una iglesia local, sino que juzga proféticamente la primera etapa del cristianismo. Entonces veamos a Éfeso como tipo de la iglesia apostólica. Leamos Apocalipsis 2, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta vez si estoy leyendo la Reina Valera. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, todos sabemos que la iglesia, cuando empezó, al inicio, en sus primeros años, incluso en su primer siglo, era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que, según dice el libro de Hechos, era una iglesia de comunidad. No era un modelo eclesiástico como el que nosotros actualmente tenemos. Y cuando digo nosotros, no nos referimos a nosotros como congregación local, sino a nosotros en un sentido de iglesia en general. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos actualmente? Un modelo en donde hay un pastor, que siempre ha habido, pero que por lo general toda la responsabilidad y toda la carga recae sobre el líder principal o sobre los líderes. Es decir, el pastor, en las iglesias que son pequeñas, o incluso en las iglesias que son grandes, el pastor o los pastores, cuando hay más de uno, son los encargados de ministrar, son los encargados de visitar, son los encargados de orientar, son los encargados de enseñar, son los encargados de hacer básicamente todo, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia del primer siglo no seguía este modelo, sino que era una iglesia en la que sí había alguien que llevaba la voz cantante, pero eran una comunidad, es decir, todos se apoyaban entre sí. La Biblia dice en el libro de los Hechos, hablando de la forma de vivir o del sentido de convivencia de los primeros cristianos, que dice que tenían todas las cosas en común, que nadie era más que nadie, nadie se sentía más importante que nadie, sino que todos se consideraban miembros los unos de los otros, siervos los unos de los otros. Es decir, no existía un nivel jerárquico, una arquitectura jerárquica en la cual el más importante era el que estaba por encima, sino que todos se veían como tal. Dice la Biblia que incluso tomaban de sus propias posesiones y las vendían para compartir con los más necesitados. Entonces, Éfeso, como tipo de la iglesia apostólica, una iglesia nacida en medio de oposición. Nosotros leemos en el libro de Hechos la oposición que hubo a la iglesia.
Cómo los líderes religiosos de ese entonces, los fariseos, se opusieron a la predicación de Pedro y a la predicación de los apóstoles en Jerusalén, al punto de que llegaron a encarcelarlos. Incluso mataron a Santiago o a Jacobo, a Santiago el mayor. Y planeaban, dice la Biblia, asesinar también a Pedro. Entonces, la iglesia nació en ese contexto de oposición, en un contexto en donde la cultura, tanto religiosa del pueblo de Israel, de los judíos, porque la iglesia fue judía en su principio, como también la cultura greco-romana o el imperio romano, eran opositores al cristianismo. La iglesia surge en un entorno profundamente idólatra, dominado por el culto a Diana o el culto a Artemisa, saturado por prácticas mágicas, ocultismo y superstición, y económicamente dependiente del paganismo. Desde el inicio, la iglesia apostólica no nació en comodidad, sino en confrontación directa con los poderes espirituales y culturales del mundo. Esto define el carácter del cristianismo primitivo, una fe militante, contracultural y misionera. Es decir, la iglesia en su principio era una iglesia contracultura. ¿Qué quiere decir que era contracultura? Significa que era una iglesia que no se acomodaba a su cultura o a la cultura actual. No es precisamente lo que suceda con el cristianismo de hoy en día. Era una iglesia totalmente diferente a la iglesia o al cristianismo de hoy en día, en donde muchas veces las congregaciones, llámese los líderes, entiéndese por líderes todas aquellas personas que predican en una congregación, muchas veces acomodan su mensaje al entorno cultural. O no podemos hablar de esto. No podemos hablar de esto porque si hablamos de esto se va a ofender fulano de tal. No podemos mencionar este tipo de temas porque estos temas van a ofender a cierto sector de la comunidad. A la iglesia del primer siglo no le importaba eso. A la iglesia del primer siglo no le importaba si tenían que dar su vida, si tenían que morir por decir la verdad que ellos conocían. ¿Cuál era la verdad que ellos conocían en ese entonces? Y que era, por así decirlo, el antagónico de la cultura, que solamente había un Dios, que Jesucristo era Dios, que Jesucristo, aquel hombre, como les dijo Pedro a aquellos que se burlaban y hacían burla de ellos cuando descendió el Espíritu en Pentecostés, que ese hombre al que ellos habían matado, al que ellos habían asesinado, ese hombre Dios le había constituido Cristo y Dios. Entonces esa era la verdad. La cultura de aquel entonces les decía que ellos tenían que adorar al César, que adorar al emperador. Sin embargo, ellos decían, no vamos a adorar a un hombre, no vamos a adorar a un César, no vamos a adorar a un emperador, sino que vamos a adorar al único, al que para nosotros es el único Dios verdadero, al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al que tomó, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron en aquella cruz. A ese nosotros vamos a adorar, porque a ese fue que Dios escogió como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Es más, Pedro en su mensaje dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ese era el mensaje que ellos predicaban en ese entonces. Esa era la oposición que ellos tenían prácticamente por parte del imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban al César, ellos no adoraban al emperador. Ahora, nuestra cultura es muy diferente. Ahora nuestra cultura a nosotros nos dice qué hacer y qué decir. Y muchas veces nosotros como cristianos y como personas que predican o hablan de un mensaje o hablan de la palabra, muchas veces acomodamos ese mensaje a un cierto sector de la comunidad, a un cierto sector de la localidad. No vamos a hablar de esto porque se nos van a ofender. No vamos a hablar de esto o de esto otro porque se nos van a venir encima. Nos van a tratar de retrasados, de trogloditas, de cavernícolas, porque van a decir de que no estamos actualizados, de que no estamos a la moda, de que no estamos en onda con la forma de ser actual. Entonces, esa es básicamente la condición del cristianismo, o el entorno cultural del cristianismo actual. Sin embargo, la iglesia, leemos acá que era una iglesia contracultura. Era una iglesia que confrontaba lo que estaba mal. Era una iglesia que estudiaba las Escrituras.
Durante este periodo se establecieron los apóstoles, se predicaba el evangelio con autoridad, se escriben las epístolas, se definen las doctrinas esenciales. La iglesia de Éfeso refleja esa etapa. Firme en la verdad, celosa en la sana doctrina, capaces de discernir el error, intolerante frente a falsos apóstoles. Históricamente esta fue la edad de la verdad defendida. ¿Y por qué esta fue la edad de la verdad defendida? Porque antes, en el principio del cristianismo, había una sola verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quiere salvarse? Es a través de Cristo. ¿Quiere hablar con Dios? Es a través de Cristo. ¿Quiere recibir las bendiciones del Padre? Recíbalas a través de Cristo. Esa era la verdad en ese entonces. Ahora la verdad es otra cosa. Bíblicamente sigue siendo la misma. Pero muchas veces nosotros como personas que predican, o muchas veces los líderes de la congregación que usted le quiera poner, en muchos casos relativiza esa verdad. La verdad ahora ya no es absoluta, la verdad se volvió relativa y cada quien tiene su propia verdad. Hace poco una persona muy famosa, integrante de un grupo, decía en su canción: yo creo en Dios a mi manera. O sea, la cosa ya no es a la voluntad de Dios. Ahora es: vamos a servir a Dios, pero vamos a servirlo a nuestra manera. Vamos a creer en Dios a nuestra manera. Vamos a predicar el evangelio a nuestra manera. Entonces dejamos a un lado esa verdad y la relativizamos. Vamos a pasar a otro inciso. La fortaleza de Éfeso: verdad, trabajo y perseverancia. Una iglesia activa y laboriosa. La iglesia apostólica fue una iglesia en constante expansión, perseguida pero perseverante, evangelística y doctrinal. Éfeso simboliza ese cristianismo incansable, dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo sin retroceder. El trabajo no era institucional, sino sacrificial. La fe no era cultural, sino confesional. Éfeso, o por lo menos la iglesia primitiva, era una iglesia que, como mencionamos anteriormente, había nacido y se estaba expandiendo en medio de persecución. Éfeso representaba ese cristianismo, un cristianismo incansable, dice acá, dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo sin retroceder. La persecución del cristianismo no es cuestión de historia, es cuestión de realidad. Es algo que se vive hoy en día. Si bien es cierto, en nuestra cultura, en nuestro país, por ejemplo, no es prohibido predicar, no es penado ser cristiano. Hay países donde sí es una pena de muerte ser cristiano. Anteriormente, antes de que pasara lo que pasó ahorita este 3 de enero, 2-3 de enero, con la captura del presidente de Venezuela, antes de que pasara eso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó bombas y misiles a un país africano, a Nigeria. ¿Por qué? Porque los cristianos en Nigeria estaban siendo asesinados. Estaban siendo muertos por montones. Por el simple hecho de ser cristianos. No por el hecho de ser negritos, no por el hecho de ser blanquitos, no por el hecho de ser a lo mejor budistas, a lo mejor chamanes. No, los estaban matando por el hecho de ser cristianos. Eran a los únicos que estaban matando. No estaban matando brujos, no estaban matando chamanes, no estaban matando budistas, asumiendo que haya budismo en ese país. No estaban matando islámicos, estaban matando cristianos. ¿Quiénes? Los grupos radicales del islamismo. ¿Qué hacía el presidente de ese país? Absolutamente nada. Negar todo. Entonces, el cristianismo no es algo, la persecución del cristianismo no es algo netamente histórico. Sucedió en la historia de la iglesia primitiva, sí, pero sigue pasando en nuestros tiempos. Aquí nomás al otro lado del charco hay persecución al cristianismo. Hay zonas, hay estados de México en donde no se puede ser cristiano. Hay zonas en estados mexicanos en donde no se puede ser cristiano o en donde no se puede profesar la fe cristiana evangélica. Porque te matan o te destierran de tu localidad.
Una iglesia doctrinalmente vigilante. Perdón, el trabajo, dice, no era institucional, sino que era sacrificial. La fe no era cultura, sino una confesión. ¿Qué significa que la fe no era cultura? Significa que ellos no tenían un cristianismo heredado, como sucede muchas veces dentro de nuestras congregaciones actuales. Ok, yo soy cristiano porque yo nací en un hogar cristiano. Mis padres iban a la iglesia todos los días y yo nací en cuna cristiana, entonces yo soy cristiano. Eso muchas veces sucede en las congregaciones evangélicas, en donde muchas veces las personas que ministran en una congregación, por lo general, cuando las congregaciones sufren o padecen nepotismo, siempre son por lo general los hijos del líder o los hijos de los líderes los que ejecutan esos cargos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son niños que nacieron en cuna cristiana. Papi era pastor, o papi era el profeta, o papi era el apóstol, papi era el que cantaba en alabanza, etcétera, etcétera. Y el niño nació en cuna cristiana, fue creciendo, yendo a la iglesia, pero nunca aceptó a Cristo. Nunca hizo una confesión de fe. Nunca hizo un voto con Dios. Pero como nació en cuna cristiana y todo el tiempo ha estado en la iglesia, el nene es cristiano. Y el cristianismo pasó de ser una confesión de fe, de algo que se confiesa con la boca, de un compromiso que se hace con Dios, a una cultura heredada. Eso pasó, eso es lo que ha sucedido en nuestro cristianismo. Pero no era lo que pasó en aquel tiempo. Las personas adoptaban y decidían por cuenta propia ser cristianos y permanecer firmes a su fe. Y demostrar que lo eran, incluso a costa de su vida. Una iglesia doctrinalmente vigilante. Éfeso representa una época donde el error era confrontado. La herejía no era tolerada. El evangelio era protegido. Esto se refleja históricamente en la lucha temprana contra el gnosticismo principiante, un libertinaje doctrinal y un sincretismo religioso. La Iglesia Apostólica entendía que perder la verdad era perder el evangelio. Y eso es lo que lastimosamente no hemos entendido la mayor parte de congregaciones de nuestro tiempo. No hemos entendido que perder la verdad es perder el evangelio. Y tenemos diferentes verdades. Tenemos muchas verdades. Después de ser una sola verdad, hemos pasado a muchas verdades. Y como dijo la integrante de este grupo, La Oreja de Van Gogh, creemos en Dios a nuestra manera. Principales herejías del siglo I y II. Veamos Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto nos habla de una época en la cual empezaron a surgir diferentes tipos de enseñanzas que la iglesia rechazó. Que los líderes de la iglesia, o los que nosotros conocemos actualmente, hoy en día como los padres de la iglesia, rechazaron eso entonces. Una de estas es el gnosticismo, la cual surge entre los siglos I y el siglo III. La idea central es que la salvación se obtiene mediante un conocimiento especial y secreto, y ahí que se llama gnosticismo, y no por fe. Esto es lo que enseñaban estas personas, los gnósticos, que había que tener un cierto grado de iluminación, un cierto grado de revelación divina para obtener la salvación mediante ese grado de conocimiento especial. ¿No le suena a usted parecido a lo que muchas personas enseñan hoy en día? Que si usted no tiene una revelación directa de Dios, usted no tiene al Espíritu Santo de Dios, dicen algunos. Otros decían de que si el cristiano no hablaba en lenguas, el cristiano no tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de él, y que necesita hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo dentro de sí. Cosas contrarias o totalmente opuestas a lo que enseña la Biblia. Otra herejía, otra creencia que surgió es algo llamado docetismo.
la cual estaba dentro de la rama del gnosticismo. Estos enseñaban que Jesús solamente parecía tener un cuerpo humano. Esto enseñaban los docetistas, que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, negando la verdadera encarnación. Es decir, Jesucristo no nació de una virgen, decían estos, sino que Él simplemente manifestaba una figura humana, manifestaba tener un cuerpo humano, pero que Él nunca se encarnó, Él nunca nació de una virgen, sino que su gloria, su poder, su divinidad se encerraban en una especie de cascarón que aparentaba ser humano, pero que nunca nació como humano. El ebionismo en el siglo I y II, la idea central de los ebionistas era que rechazaban la divinidad de Jesús, creyendo que fue solamente un hombre elegido por Dios en su bautismo, y exigían seguir la ley judía. Es decir, para estos hombres Jesús no era Dios. Jesús no había descendido del cielo, Jesús no era hijo de Dios, sino que era un hombre más, elegido por Dios en su bautismo. Es decir, cuando Jesucristo decide bautizarse, Dios lo elige y en ese momento es que Jesucristo se convierte en el Mesías, en el momento de su bautismo. Contrasta con la idea del Jesús preexistente y nacido de una virgen. El marcionismo en el siglo II, fundado por Marción, un líder cristiano. Esta creencia o Marción enseñaba de que existían dos dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo Testamento era otro. La creencia existía en dos dioses, el Dios juez del Antiguo Testamento y el Dios de amor revelado por Jesús en el Nuevo Testamento. Rechazaban el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. Y el sabelianismo, de la cual no les voy a comentar porque yo sé que ustedes ya saben qué es eso. Vamos avanzando. Apocalipsis 2:4, porque ya se nos está llegando el tiempo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso empezó como una iglesia ferviente, una iglesia que amaba a Dios, que tenía un sentido de comunidad. Pero de acuerdo con la historia, ¿qué significa o qué representa esto que han dejado su primer amor? Bueno, investigando un poco sobre esto, encontré lo siguiente, encontré un artículo por ahí que hablaba del cristianismo del segundo siglo. Y este habla de un proceso de sacerdotalización. Es decir, empieza en ese entonces a crearse estructuras jerárquicas dentro de la iglesia. La iglesia fue pasando de ser una comunidad de creyentes que tenían todo en común entre sí, en la cual nadie era más que nadie, a pasar a ser una comunidad con una estructura jerárquica establecida, dentro de la cual el de menos rango era el que menos valor tenía. El proceso de sacerdotalización e institucionalización de las comunidades cristianas o el episcopado monárquico. Según Juan Antonio Estrada, a lo largo del siglo II, en las comunidades cristianas se produjo un proceso que él ha denominado de sacralización, sacerdotalización o rejudaización. Se creó un clero y una jerarquía, no solo diferenciada de la comunidad, sino en la práctica superior a esta. Es decir, empezó a nacer el clero, empezaron a nacer los obispos, las personas que tenían rango o autoridad dentro de la iglesia, pero no era solamente algo espiritual, no solamente algo que era interno, sino que también lo demostraban en lo externo, porque ellos empezaron a sentirse superiores al resto de cristianos, superiores al resto de fieles. Y se acumularon privilegios y funciones en analogía al sacerdocio judío y pagano del imperio. Perdió protagonismo en la comunidad en su conjunto y los laicos en particular, en favor de una reciente sacerdotalización de los ministerios, cada vez más influidos por los modelos del Antiguo Testamento y de las religiones del imperio. El término laico acabó designado al hombre iletrado
y así los laicos perdieron, entre otros, el derecho que habían tenido desde los primeros tiempos a predicar y a estudiar las Escrituras. Entonces, históricamente se refiere prácticamente a eso, que la iglesia perdió su primer amor, en que se perdió el sentido de comunidad, se perdió el sentido de compañerismo, y ahora todo pasó a ser una estructura jerárquica en la cual el que menos valor tenía era la persona, aplicándolo a nuestros tiempos, era la persona que estaba sentada en una silla, era la persona iletrada. Continuemos avanzando. Apocalipsis 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El término nicolaita, etimológicamente el término de nicolaita significa los seguidores de Nicolás, pero no San Nicolás, nuestro gordito barbón, creado por la Coca-Cola, dice Dante, sino que hay diferentes teorías respecto a quiénes eran estos nicolaitas. Algunos proponen lo siguiente. Algunos dicen que estos nicolaitas eran seguidores o discípulos de Nicolás de Antioquía, el cual fue uno de los primeros diáconos en ser nombrados por la iglesia en el libro de Hechos. Como era de descendencia gentil, es decir, era prosélito de Antioquía, al tener ascendencia gentil, terminó desviándose de la verdad y empezó a arrastrar a sus seguidores hacia la inmoralidad, enseñándoles falsas doctrinas y desviándolos hacia la inmoralidad. Otros dicen que el término nicolaitas que aparece en ese versículo es una variante o es una variación del término hebreo que se usa para el profeta Balaam. Balaam sabemos que fue un profeta de Moab, el cual sedujo a Israel, o el cual planificó juntamente con Balac, el rey de Moab, a corromper a los hijos de Israel, a llevarlos a la inmoralidad sexual. Entonces algunos proponen que estos nicolaitas no eran los seguidores de este Nicolás, sino que era una corriente doctrinal que desviaba a la gente justamente a eso, a la inmoralidad. Pero en concordancia con lo que hemos hablado anteriormente de la estructura jerárquica dentro de la iglesia, hay otros que proponen lo siguiente. Y dicen: es probable que el término nicolaitas tenga su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y Laos, que significa pueblo o gente común. Y Laos también es la raíz de la palabra laico, dando a entender a una especie de jerarquía en la iglesia primitiva. Entonces, sea cual sea que hayan sido estos nicolaitas, si algo es seguro: había una especie de errancia doctrinal, había una especie de pérdida de amor, de pérdida de ese primer amor. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? ¿O a qué conclusión podemos ir llegando con esto? Veamos el corazón de Cristo para su iglesia. Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo hace una alabanza a la iglesia de Éfeso. Al igual que estoy seguro que muchos de nosotros también en nuestro tiempo, si nos ponemos a recordar los tiempos de la iglesia primitiva, haríamos una alabanza a la devoción de la iglesia primitiva. Sin embargo, hay un diagnóstico aquí, y el diagnóstico de Cristo es que hay una ortodoxia sin devoción en estos versículos. Es decir, era una iglesia fiel a la doctrina, fiel a la palabra, fiel a la enseñanza, pero que había abandonado su primer amor. Había perdido ese sentido de comunidad, había perdido ese sentido de compañerismo. Existía un individuo. Si lo traemos a nuestra época, si lo aplicamos a nuestra época, diríamos que había un individualismo exagerado.
en donde predominaba más el yo que el nosotros. Predominaba más el ego propio que el amor mutuo, en donde cada quien jalaba agua para su propio molino y a nadie le importaba, o a nadie le importa, digámoslo de esta forma, lo que sucede con el otro. Eso es, en aplicado a nuestros tiempos, perder ese primer amor, ese sentido de comunidad. La reparación de Cristo de Éfeso no apunta a una herejía ni a inmoralidad abierta, ni a negligencia ministerial, todo lo contrario. La doctrina seguía siendo correcta, el trabajo seguía siendo intenso, la perseverancia seguía siendo incansable. El problema no era lo que hacían, sino desde dónde lo hacían. La Iglesia Apostólica, al avanzar hacia finales del siglo I y II, comenzó a experimentar un desplazamiento sutil pero peligroso, del amor a Cristo a la defensa del sistema, de la vida espiritual a la estructura, de la pasión del Evangelio a la institución del Evangelio. No abandonaron a Cristo conscientemente, lo que abandonaron fue la centralidad afectiva de Cristo. Aquí se revela una verdad profunda. Es posible perder el primer amor sin perder la ortodoxia. Es posible trabajar para Cristo y al mismo tiempo enfriar el corazón hacia Él. Esto habla de una realidad que existe hoy en día, no solamente de algo que sucedió en aquel tiempo, sino de algo que sucede hoy en día. Muchas congregaciones trabajan, muchas congregaciones hacen actividades, hacen esto y hacen lo otro, hacen tantas cosas para la obra de Dios, pero no sienten amor por lo que están haciendo. Habían perdido su primer amor. Muchas personas, muchos predicadores son acérrimos de la sana doctrina, acérrimos predicadores de la sana doctrina, en donde no se tolera que alguien piense diferente o tenga una interpretación diferente de un versículo bíblico determinado. Son acérrimos a la ortodoxia, a lo que ya está establecido, pero no hay amor, no hay gracia, no hay misericordia. Es posible perder el primer amor sin perder la ortodoxia. Es posible trabajar para Cristo y al mismo tiempo enfriar el corazón hacia Él. Apocalipsis 2:7, y con esto vamos cerrando. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí culmina el mensaje con esperanza. Cristo no concluye con juicio, sino con promesa. El mismo Cristo que confronta es el mismo Cristo que restaura. La esperanza no es institucional, sino que es relacional. El acceso al árbol de la vida no es una promesa por eficiencia ministerial, sino por perseverar en el amor verdadero. ¿A qué nos referimos con eficiencia ministerial? A lo que podemos hacer. La esperanza no es institucional, sino relacional. El acceso al árbol de la vida no es una recompensa por lo que podemos hacer en obras para Dios. A eso nos referimos con eficiencia ministerial, sino por perseverar en el amor verdadero. La promesa apunta a restauración de la comunión perdida, vida eterna en plenitud y reconciliación completa con Dios. El primer amor perdido encuentra su plenitud final en el paraíso de Dios. Es decir, ese primer amor perdido que posiblemente, trayéndolo a nuestro tiempo, usted y yo hayamos perdido. Ese primer amor que tal vez una vez sentimos por Dios y que dejamos de sentir, se restaura, encuentra su plenitud cuando volvemos otra vez al origen. Cristo le dice, recuerda de dónde has caído. Eso le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, vuelve a tu origen. Vuelve otra vez a las primeras cosas que hacías. Voltea a ver hacia el pasado, mira hacia atrás y regresa otra vez a esas cosas que empezaste a hacer para mí. Alguien dice que no hay que ver para atrás, que para poder avanzar, perdón, lo dicen de esta forma, para atrás ni para coger impulso. Pero no es exactamente lo que Dios está diciendo acá. No es exactamente lo que Dios está diciendo acá, de que no volteemos hacia atrás o que no volvamos un poco más hacia atrás. Lo que Dios está diciendo acá es, voltea a ver hacia atrás, recordar lo que una vez hiciste, recordar lo que una vez hacías para mí, la devoción con la que lo hacías,
la entrega con la que lo hacías, ese esmero que ponías a las cosas que hacías para mí. Recuerda de dónde has caído. Eso es lo que Dios le dice a Éfeso. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros esta noche. Recuerden de dónde han caído. Eso es lo que Dios me dice a mí, es lo que le está diciendo a usted. Recuerde de dónde ha caído. Recuerde lo que una vez hizo para Dios. Recuerde lo que una vez hacía para Dios. Recuerda cómo le servía. Recuerda cómo le cantaba. Para los que alguna vez tuvimos o hemos experimentado, hemos tenido la experiencia de postrarnos en la presencia de Dios y buscar a Dios y sentir cómo sentimos esas ganas de llorar en la presencia de Dios sin explicación alguna. Recordemos eso. Recordemos ese primer amor. Cuando buscábamos de Dios, cuando disfrutábamos su presencia, cuando disfrutábamos sentir eso que nosotros denominamos toques del Espíritu. Esos pequeños escalofríos que muchas veces sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos en la presencia de Dios. O esas ganas de muchas veces de llorar sin explicación alguna cuando estamos adorando a Dios. Ese sentido de gratitud. Un mensaje para todas las edades de la iglesia. Y con esto cerramos. Aunque Éfeso representa a la iglesia apostólica, su mensaje trasciende generaciones. Cada época corre el mismo riesgo. Defender la verdad, pero perder la ternura. Guardar la doctrina, pero descuidar la devoción. Conservar la forma, pero vaciar el fuego. Sin embargo, la esperanza permanece. Cristo sigue caminando en medio de los candeleros. Cristo sigue llamando a su iglesia a volver. Cristo sigue ofreciendo vida a los que vencen. La iglesia deseable no es solo la que predica correctamente, discierne el error o trabaja incansablemente, sino la que ama profundamente a Cristo, sirve desde la misma comunión, persevera desde la pasión. El llamado final no es a innovar, sino a volver. No es a reinventar la iglesia, sino a reencontrarse con Cristo. Porque cuando la iglesia recupera su primer amor, el candelero no solo permanece, sino que también vuelve a arder. Oramos esta noche. Gracias Dios. Gracias Dios en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios mío. Aquí estamos, Dios mío, esta noche delante de tu presencia. Pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, que tú nos escudriñes, que tú nos hagas ver aquello en lo cual estamos mal. Tal vez como congregación, o tal vez como cristianos individuales. Tal vez de forma individual, cada uno de nosotros tiene algo que mejorar o tenemos algo que mejorar dentro de nosotros. El salmista dijo, límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pon un espíritu recto dentro de mí y un espíritu noble me guía. El mismo salmista dijo, escudriña lo profundo de mi corazón, revela y trae a luz aquellas cosas que me son ocultas, aquellas cosas que debemos mejorar. Dios, estamos conscientes de que como congregación tenemos muchas cosas buenas. Tenemos muchas cosas a nuestro favor y tal vez al igual que la iglesia de Éfeso tenemos a nuestro favor que predicamos tu palabra, que predicamos tu verdad, que enseñamos tu palabra, que enseñamos tu verdad, según entendemos está escrita en tu palabra. Pero a lo mejor, Dios mío, hemos perdido ese primer amor. A lo mejor ya no te servimos como antes. A lo mejor ya no te buscamos como antes. A lo mejor hemos tomado distancia de ti. A lo mejor sí seguimos una serie de rituales y a lo mejor sí aquí la iglesia nos ve orar o a lo mejor en casa nuestros hijos, nuestra familia nos ven buscar tu presencia. Pero ya no existe la devoción que antes existía. Ya no existe la entrega que antes existía. Ya no existe la misma intención que antes existía. Ya no hay alabanza en nuestros labios. Ya no hay alabanza en nuestras palabras. Ya no hay adoración en nuestro corazón. Dios, atráenos otra vez en pos de ti. Atráenos otra vez en pos de ti. Acércanos otra vez a tus brazos, a los brazos del Padre, a los brazos de ese Dios amoroso, a los brazos donde nuestro corazón encuentra plenitud. Porque no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar en tu presencia. Porque en tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo.
En ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Dios, estamos en tus manos, Dios mío. Digno eres tú de gloria, digno eres de honra y digno eres de alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.